Ok, pues empecé a grabar porque precisamente lo que te iba a contar es el por qué, pues invitarte al espacio, pero también es un poco el porqué del espacio. Ujú. Y yo te conozco muy bien, pero antes de profundizar en ti, en el trabajo y en lo que nos trae hoy, por favor, cuéntanos quién tú eres, a qué te dedicas, en dónde estás ahora mismo. Que no estás- Ay, wow, ¿quién yo soy? Ya esa pregunta a veces a mí se me escapa una contestación franca y rápida. Pues soy Alexandra María Figueroa Miranda, soy hija de mi madre, una mujer orgullosamente puertorriqueña, feminista con todos sus apellidos, antirracista, trans incluyente, antipatriarcal, anticapitalista, porque creo fielmente, particularmente en el momento en el que estamos, que no basta simplemente nombrarse como feminista, hay que aclarar, hay que ponerle esos apellidos porque las violencias son diversas y las experiencias también, y hay que posicionarse. Así que soy esa persona. También soy lo que muchas personas llaman activista y de trabajo, pues soy estratega digital. Tengo el privilegio de ser directora de estrategias digitales para la organización de Center for Popular Democracy, que tiene su sede en Nueva York, en los Estados Unidos, pero trabaja a través de los 50 estados y Puerto Rico es reconocido como el territorio ocupado de Puerto Rico y los trabajos se hacen desde esa perspectiva. Y en estos momentos me encuentro en la gran ciudad de Santiago, Santiago de Chile, donde he estado casi semana y media ya realizando trabajos, pero más que nada reuniéndome y absorbiendo una ciudad que se va levantando luego de un estallido social. Creo que internacionalmente es reconocido lo que ocurrió en octubre, octubre de 2019 en Santiago, Chile, y lo que ha ido ocurriendo, porque ciertamente el proceso no ha terminado, ha transicionado a un nuevo gobierno, pero en muchas reuniones con líderes comunitarios que hemos tenido esta semana, lo que sigue surgiendo es el abandono estatal que continúa, ¿verdad? Y el trabajo que se sostiene por apoyo mutuo de las comunidades para las comunidades, con muchos, muchos lazos y a veces hasta espejos, ¿verdad?, hacia la realidad de Puerto Rico. Así que me encuentro desde acá hoy y bien contenta de estar contigo, Edmi, y de poder estar en este espacio que sin duda es maravillosa. Cuando tú anunciaste que ibas a sacar esta iniciativa, yo se formó. Y el poder estar aquí contigo, pues para mí es un lujo, un absoluto privilegio, así que gracias. Ah, no, gracias a ti por dentro de tanto TGMN hacer el tiempo y precisamente a eso iba, que este espacio yo lo creé precisamente por figuras como tú, estas figuras que yo creo que no tenemos el debido espacio en el ojo mediático de las plataformas pues tradicionales y los medios para que cuando se presente en toda nuestra complejidad y toda nuestra hermosura artística que no da tres líneas ni un reportaje anual para cubrir todo lo que viene detrás de las luchas feministas en Puerto Rico. Y son figuras como tú que tienen tantas capas. La semana pasada estábamos hablando con Gloria Sasha, fundadora de Étnica, y ella también como activista pues estaba presentándose desde esta óptica diferente que yo creo que ahora hemos madurado un poquito al punto de que se abre el espacio para hablarnos desde esta dimensión más compleja. Así que gracias por el tiempo y por lo que haces y creo que el hecho de que trabajes desde el activismo digital creo que lo hace aún más relevante al que estés aquí pues, hoy y le compartas a la audiencia tu perspectiva de vamos a hablar hoy enfocado en la lucha por sostener el derecho al aborto en Puerto Rico y el acceso a ese debido servicio, pero que también es tu estrategia creo que es una muy accesible. He estado en presencia de talleres de tu parte, te he visto gestar y creo que lo haces de una manera muy realista con las realidades de que todo el mundo, yo soy de pensar que uno le debe dar la oportunidad a todo el mundo de una vez se eduque, tomar postura y accionar o no.
Yo creo que a veces no tenemos acceso a la debida educación y entonces se nos hace difícil poder decir, Claro. yo no me puedo tirar a la calle o yo no me veo como parte de ese colectivo, pero sí creo en este derecho. ¿Cómo entonces puedo formar parte de la batalla desde mi propia trinchera? Y siempre he visto en ti esa figura que ha creado un punto de encuentro donde esto es una lucha colectiva. Esto no es las mujeres por las mujeres, esto es porque queremos ser esta sociedad, queremos ser esta sociedad que garantice dignidad. Entonces, háblame por favor de cómo tú te adentras a la trinchera o las trincheras que ocupas ahora mismo. Cómo tú, para el que nos esté escuchando, que diga, ok, Alexandra María Figueroa Miranda, ¿por qué ella lucha? ¿A quiénes ella moviliza y para qué? Wow, súper pregunta. Creo que en cuanto a encontrarme en los espacios de justicia social, empecé desde muy joven, empecé a los 15, 16 años, y fue por muchas de las razones por las cuales tantas personas se adentran a los movimientos y es por necesidad, ¿verdad? Porque se encuentran en el centro de un dolor o de un punto de dolor donde nuestra identidad o nuestras circunstancias significan que tenemos que accionar por supervivencia, disculpe. Y eso fue lo que me sucedió a mí, ¿verdad? Yo me encontraba en escuela superior, en la UHS, para ser mucho más precisa, durante los procesos huelgarios del 2010. Se habla muchísimo de la huelga del 2017 de la UPR porque fue una huelga bien importante, pero también fue porque fue la primera huelga que se dio en el ojo público, ¿verdad? Que se dio en una cúspide en las redes sociales, cuando ya son más accesibles, cuando la gente tiene un poco de entendimiento de no solamente cómo conectamos entre Puerto Rico, pero cómo conectamos con otras personas alrededor del mundo. Sin embargo, la lucha del 2010 se dio en esa precúspide, ¿verdad? Las redes sociales estaban empezando. Teníamos Facebook, pero por ejemplo Instagram, que es una plataforma la cual es muy importante para nuestras luchas, es algo que he comprobado durante este viaje también. Todavía esas plataformas no existían o no eran accesibles para la persona cotidiana. Entonces, esa lucha en particular se caracterizó porque fue bien violenta, fue muy sangrienta y porque fue larga. O sea, cerramos portones a finales de febrero y los portones no se levantaron hasta junio, ¿verdad? Y teníamos estudiantes acampando dentro de la universidad. Nosotros tomamos la UHS y también hacíamos lo mismo, hacemos lo propio con estudiantes de la facultad. Y a través de ese proceso, ¿verdad? De la primera amenaza de implementación de la cuota en la UPR, yo me doy cuenta de mis circunstancias, ¿verdad? ¿Qué pasa con Alexandra María y sus compañeros si la UH cierra, que siempre ha sido la gran amenaza, por estos procesos de privatización que comienzan, no que comienzan, pero que se agudizan en la administración de Fortunio Pierluisi? Y entonces, como sabemos o como muchos sabemos, dentro de esos procesos de huelga se dan muchos espacios de educación popular, muchos espacios de discusión, lo cual fomentan una apertura a otras circunstancias de vida, a otras luchas, a otras necesidades. Así que no solamente entro con la perspectiva de que soy un estudiante cuya educación y cuyo futuro está en amenaza, formo parte de una red donde el magistrado, los profesores también se encuentran en amenaza. Era un momento durante la ley 7, ¿verdad? Donde 30.000 empleados públicos fueron arrebatados de sus patronos simplemente por el mero hecho de privatizar, por cortar gastos para poder enriquecer a los pocos a costa de los muchos. Y me empecé a entender también como una persona feminista. A pesar de que no tenía el vocabulario y no entendía la complejidad del asunto, entendía que yo, al igual que mis padres, debíamos tener la misma cantidad de oportunidades y circunstancias para poder ser una persona digna en nuestra sociedad. Y pues ahí me fui como que un torbellino, ¿verdad? Desde pequeña siempre pensé que yo iba a ser veterinaria, eso era lo mío, a eso era lo que me encaminaba,
Hasta que llego a este punto de mi vida que me doy cuenta como que sí, me encantan los animales, eso nunca se detendrá, pero verdaderamente lo que me apasiona es gestar en comunidad, es crear espacios donde todos tengamos participación y donde todas nuestras experiencias sean validadas, elevadas, respetadas y que puedan trabajarse entonces para que todos tengamos espacio. Y pues ahí eventualmente me gradué, fui a universidad, entré al lado académico, ¿verdad? Que es el lado más inaccesible de todo el asunto. Y empecé a entender más complejidades, más definiciones, pero también me empecé a entender más como una persona, nuevamente, formando parte de un comunitario. Tuve alto privilegio de poder estudiar en los Estados Unidos, de poder encaminarme al Cono Sur y conocer más de estos procesos de creación comunitaria y lucha por los derechos humanos. Y todo eso ha llevado a la creación en conjunta de mis perspectivas de mundo, porque no entiendo que mis perspectivas ni mis pensamientos son míos, ¿verdad? Son un conjunto de todas las ideas y todas las personas que han abundado a mi experiencia. Así que en esas estamos y en esas estaremos, ¿verdad? Y cuento largo corto, en cuanto al espacio digital, pues yo siempre fui media nerdy, ¿verdad? Era de en la computadora 24/7 y desde muy chiquita me pasaba en los foros de Univision. Yo no sé si tú te recuerdas que Univision tenía foros. Y yo aprendí a usar Photoshop y herramientas similares de... ya espero que ya no he estado derecho para esto, pero yo bajaba versiones ilegales de Photoshop y me ponía a experimentar y me enseñé a mí misma cómo diseñar y después creé comunidad con gente a nivel internacional también por esos foros, a través de diferentes plataformas que nacían como Tumblr, como LiveJournal, un montón de cosas que me ayudaban a aprender más. Y cuando empecé a trabajar formalmente en los espacios de organización, en espacios de activismo, pues los espacios de activismo siempre están un poco precarizados. Una persona entra haciendo una cosa y termina haciendo muchas otras. Y entre esas muchas otras cosas que empecé a conocer y aprender fueron las comunicaciones. En un momento muy importante e interesante en el cual las comunicaciones empiezan a integrarse de lo que son las comunicaciones digitales, ¿verdad? Ya no estamos hablando nada más de prensa escrita, de radio, estamos hablando de blogs, estamos hablando luego de microblogs, luego estamos hablando de páginas personales, después de Instagram, de Twitter, de Facebook, y vemos cómo estos espacios también empiezan a encontrar comunidad de disidencia. Si algo que tiene interesante el ser humano es que pues la madre, ¿cómo es? La necesidad es la madre de invención y de lo que sea que tengamos a la mano buscamos una manera de que funcione. Y poco a poco fui aprendiendo de comunicaciones digitales para efectos de espacios de activismo. Y de ahí, pues, esto tuvo como un efecto dinámico a través de todo el mundo. Todos los espacios a través del activismo y del mundo estaban invirtiendo en comunicaciones digitales. Y al momento en que yo estuve fuera de Puerto Rico por 7 años, al momento en que yo finalmente decido dejarlo todo atrás y regresar a Puerto Rico porque ya, o sea, patria llamaba, se presentó la oportunidad de crear la primera campaña digital llevada por personas jóvenes con Amnistía Internacional. Eso fue una convocatoria mundial que nosotras recibimos el llamado a convocatorias literalmente 2 días antes de que cerrara. Yo llamé a una mujer increíble, Carla Pérez, que ella llamó y trajo a 2 mujeres increíbles, Desiree Tapia y Gabriela, y creamos entonces lo que ahora se conoce como La Clara. Ganamos esa convocatoria. Le debo disculpas a par de compas porque creo que no sé en qué país estaban a punto de llevarse la convocatoria y nosotras entramos a último momento y nos la llevamos. Pero de ahí pues tuvimos el lujo de por primera vez ser formadas
en comunicación digital y estrategia digital con enfoque en campañas de activismo y movilización social. Hubo un equipo de Londres que se movió hacia Puerto Rico, nos encerraron en una casa y tuvimos un intensivo de una semana, no solamente montando la clara, sino aprendiendo de todo y para todo para poder crear este proyecto y gestarlo. Y le dimos luz a ese proyecto que si bien ahora se encuentra en un estado de transición y crecimiento, nos dejó muchísimas cosas lindas e incluso tuvimos el privilegio de impartir instrucción también con compañeros en Suecia, en Sudáfrica, para que ellas también crearan sus propias campañas que han sido increíblemente exitosas a través de estos años. Y una cosa a la otra, terminé en Taller Salud, formando el primer equipo de comunicaciones para la organización, también dándole casco a un componente digital y creciendo esa área para la institución y eventualmente pues me encuentro en donde estoy, donde formalmente, ¿verdad? Me puedo llamar una estratega digital. Es un crecimiento expedito de 4 años, donde aprendo todos los días, pero también formo parte de una red increíble de personas que quieren estar interconectadas, no solamente como tú y yo, ¿verdad? Que somos personas puertorriqueñas que utilizan los medios para mantenerse solidarias e informadas, pero a nivel internacional, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades? ¿Cómo entonces hay esos lazos, esos parecidos? ¿Cómo entonces podemos formarnos en lucha, ¿verdad? Y creo que el ejemplo más clave de este speech monumental que he dado es la marea verde. La marea verde, ¿verdad? Que empieza con las mujeres en Irlanda, pero se desata ferazmente con el movimiento abortero en Argentina, que crea esas imágenes icónicas del pañuelo verde, de la marea, ¿verdad? Y empezamos todas las personas en el movimiento de justicia reproductiva a aprender de Irlanda y de Argentina, y bien particularmente de Argentina, porque América Latina y el Cono Sur tienen mucho que enseñarnos sobre resistencia también, en cómo entonces nuestros movimientos están unidos, ¿verdad? Y no solamente están unidos, pero únicamente si estamos siempre colaborando, hablando, dialogando, aprendiendo, empujando en conflicto y en amor, pues ahí es que podemos verdaderamente alimentar nuestras luchas de una manera que construye y que también reta, ¿verdad? Los sistemas de poder que intentan doblegarnos todos los días, que no es un caso nuevo con el proyecto que enfrentamos ahora, que intenta prevenir el aborto a las 22 semanas de gestación en Puerto Rico. Primero, amo, porque una de las cosas que yo creo que es más hermosa es cuando uno escucha a una persona como tú entregada a un enfoque, a unas luchas, que pueda articular de una forma tan elocuente décadas y décadas y décadas de lucha, de investigación y que se encapsulan en ti y también personalmente. Es hermoso escuchar cómo fue tan orgánico tu camino hacia la figura en quien te has convertido como profesional. Yo creo mucho en eso de como pura corazonada, intuición y buenas oportunidades, colaboración y comunidad se logra absolutamente todo. Así que me entusiasma mucho y me esperanza, porque creo que eres un ejemplo para cualquier persona, pero también especialmente la juventud, de que sepan que hay herramientas allá afuera, hay maneras en que se puede colaborar desde el punto en el que estés, desde el pana, la pana, que sabe bregarle y meterle a esto, pues mira, vamos a hacer una propuesta, vamos a esto, lo otro, que realmente es posible. Tenemos en ti ese sumamente ejemplo. posible. Y que yo diría que de las cosas que más podemos trabajar en Puerto Rico ahora mismo que no le ponemos debida atención es eso, es mirar hacia el Caribe, es mirar hacia Latinoamérica, es mirar hacia otros países con historias parecidas y luchas similares, y entonces en la comunidad y en el junte de recursos está el poder. Entonces, ¿cómo se ve un país? Porque creo que el issue con el aborto ahora mismo en Puerto Rico es que yo creo que la gente
es como tener el acceso al voto. Nosotras, pues, a muchas mujeres lo podemos dar por sentado, porque pues nacimos y crecimos teniendo acceso a él, pero exacto, y ya. Pero no hace mucho no lo teníamos, no hace mucho la energía de mujeres, del movimiento de la clase trabajadora y mujeres feministas estaba enfocado en eso. Se ganó esa batalla que nos permite quizás mover nuestras intenciones a otras. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad donde no hay acceso a aborto, donde las mujeres no tienen acceso a ese servicio? ¿Qué escuchas en estas comunidades con las que colaboras? ¿Qué nos dice la historia? Pues mira, es bien interesante porque ya a pesar de que en Puerto Rico el Estado de Derecho permite el aborto, permite en palabras no rígidas, ya en Puerto Rico se vive como si no existiera el derecho a abortar. En Puerto Rico no hay una cultura de aborto. Se intenta legislar sobre un derecho íntimo de derechos sexuales y reproductivos como si fuese una crisis, cuando en realidad no hay una... Para empezar, que abortar no es una crisis, no es algo que proponga una crisis. Y segundo, no hay abortos en tal cantidad y magnitud que presente un problema. Y el caso sería que si hubiese una cantidad alarmante de abortos, el aborto no sería el problema, habría que tener un análisis de qué es lo que está sucediendo en la sociedad, que entonces trae el aborto como una primera instancia de solución. Pero regreso. En Puerto Rico ya se vive como si no existiera el derecho al aborto. No fue hasta creo que ahora con el auge de las redes sociales y el intento de la promulgación del 950 en el 2018 y 2019, que se empezó a hablar formalmente y públicamente del aborto nuevamente. En los 70, para la lucha de Roe v. Wade, sí había una discusión pública, pero pues el acceso a la información y a los medios era limitado y se quedaba muy bien entre los grupos que siempre han luchado por los derechos sexuales y reproductivos. Pero aquí viene el asunto. En Puerto Rico, y estos son datos que manejamos del Departamento de Salud, no hay más de 5,000 abortos en un año. No existe un número alarmante en cuanto a la cantidad de abortos. Alguien hizo la matemática y en Puerto Rico el rate de aborto es 0.68% o algo así, en comparación con otras áreas de Estados Unidos y en el mundo. Y de esos abortos que se constatan, la gran mayoría se dan dentro de las primeras 13 semanas, la gran mayoría de esos siendo entre las 6 y 8 semanas iniciales de ese periodo de gestación. Pero vuelvo acá. No hay una cultura de aborto en Puerto Rico. Y no hay una cultura de aborto en Puerto Rico porque, uno, somos una cultura comunitaria, ¿verdad? En Puerto Rico, si alguien queda embarazada o embarazada, por lo general hay una comunidad que ayuda a criar a esa criatura, ¿verdad? Yo no sé tú, Edgy, pero a mí me criaron mi tía, mi abuela, mi abuelo. Yo digo que yo soy un proyecto comunitario, full. Claro, O sea, mi mamá fue madre soltera. exacto, mi mamá también. Hizo un trabajo increíble, lleno de amor, pero también me ayudaron a criar mis abuelos, mi tía, las vecinas, las compañeras de trabajo de mami, cuando tenía que ir a la oficina, ¿verdad? Las maestras, ¿verdad? Porque muchas maestras también cogen ese rol. Compañeras de trabajo de nuestras madres. Claro, entonces es como... Por lo general, la primera impresión es que si alguien queda embarazada y se va a traer esta criatura a la luz, pues entonces es un proyecto en conjunto. Sí, claro. se brega con... Se brega. Sea o no la primera voluntad de la persona que gesta, esa decisión se toma y se crea en conjunto. Dos, también uno puede ser eso y también puede ser eso en combinación con la segunda, y es que la gente no sabe que el derecho a abortar existe en Puerto Rico. La gente se está enterando ahora a gran magnitud y gran escala que en Puerto Rico existe el derecho al aborto. Y te lo digo yo, que estudié en Estados Unidos con ese privilegio enorme que fue, que a mis, qué sé yo, años de edad, pues
pasé un papelón y pensé que yo me tenía que ir regresar a Nueva York para intentar acceder a un aborto porque yo pensaba que eso no lo podría tener en Puerto Rico. Y ahora, con la información que tengo, me entero que en Puerto Rico el proceso para abortar iba a ser muy humano, mucho más eficiente y mucho menos restrictivo, porque la prioridad en el Estado de Derecho en el cual sobrevivimos es la vida de la persona que gesta, es la salud y el bienestar de la persona que gesta. Entonces, la, la manía que tiene la ala conservadora y empoderada de Puerto Rico de decirnos qué hacer con nuestros cuerpos no es más que un avance en poder. No es más que una respuesta directa a un movimiento de personas que se sienten liberadas, que se sienten empoderadas y que ya en el 2020, 2021, 2022 no sienten la necesidad de pedir permiso para vivir fielmente a la expectativa de vida que merecen. Además que sobrevivimos en un Puerto Rico precarizado, ¿verdad? Donde no están las condiciones para parir. A duras penas están las condiciones para sobrevivir. Es difícil hacerse de la vista y meta de crear una familia como lo hicieron quizás hasta nuestras madres, padres, abuelos, que era quizás una visión mucho más tradicional y habilitadora, aunque restrictiva de acuerdo a lo que conocemos. Claro. Y racionalizamos hoy día, pero yo creo que esa intergeneracionalidad es uno de los issues cuando hablamos de este tema, que es como que antes se caía pues preña, como decimos, se bregaba con la situación en comunidad y yo creo que no estamos acostumbrados a cuestionar desde la perspectiva de esa mujer que se enfrentó a qué vida y de acuerdo, exacto. Y si ella estaba con esa persona? Y si ella estaba de acuerdo con la forma en que se transforma su vida, teniendo desde antes esa brecha de procesos educativos, de procesos de poder, pues empoderarse de su vida sexual. Claro, o sea, ¿cómo se ve un Puerto Rico sin el derecho al aborto? Pues ya lo estamos viviendo en muchas circunstancias precisamente por eso, porque vivimos en un país precarizado, donde muchas personas que ya ejercen el rol de maternidad tienen que verse entre escoger la cena o la luz, o la cena o la renta, donde muchas personas sobreviven sin acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. No es solamente al aborto, es a su chequeo anual, es a su PAP, a su evaluación de cáncer de mama, es a todas estas cosas, ¿verdad?, que aportan y abundan a nuestro bienestar y son esenciales, a las cuales muchas personas no tienen derecho, y no tienen derecho porque no tienen acceso. En Puerto Rico el aborto es legal, pero no es accesible. Entonces, ¿cómo se ve un país sin un derecho a decidir? Se ve con más precariedad, se ve con más pobreza infantil, se ve con más violencia de género, más violencia sexual, más violencia hacia la niñez, porque sabemos que en precariedad estas instancias de violencia solo aumentan. Y la realidad es que en el país que estamos sobreviviendo ahora mismo, en el país que nos proyectan, con una Junta de Control Fiscal, con una legislatura que legisla para los poderes corporativos, para unas comunidades que se empobrecen más y más a diario, con un problema hipotecario enorme, donde más y más familias pierden los derechos a un hogar seguro, se ve como crisis. No existe una crisis por el derecho al aborto en Puerto Rico, pero la están creando. Y lo que crearán entonces son más condiciones para que las personas en Puerto Rico tengan que recurrir a la ausencia y a otras oportunidades que no son dignas para poder sobrevivir. Qué terrible. Yo creo que una de las cosas que sí se pierden en esta discusión es eso, el ver el issue como un todo y desde el contexto de vivir, gestar en Puerto Rico, en la situación que estamos, en la colonia, en la precariedad social y económica. Y algo que a mí me marcó mucho, porque siempre, ¿sabes?, como buenas comunicadoras estamos siempre pensando desde esa perspectiva de cómo relacionamos al colectivo con este issue, cómo le hacemos que les importe. Y en tu columna para todas, que no al PS 693, 693, porque merecemos vivir, tú dices que tus opiniones sobre el aborto no importan. ¿Por qué la opinión sobre el aborto que tengamos individualmente no importa
proteger y precisamente poner en práctica ese derecho y por qué las mujeres deciden abortar. ¿Por qué las mujeres abortan? Porque creo que en esa conversación muchas personas, ay, pero esos bebés, ay, pero esos niños, y es el mecanismo que han utilizado nuestros políticos Claro, demagogos para tergiversar la situación y hacer pensar que quienes estamos a favor del derecho al aborto estamos en contra de, por ejemplo, las comunidades religiosas. claro. ¿Por qué las opiniones sobre el derecho al aborto no importan? Es porque, uno, opiniones no hacen ley, ¿verdad? Pueden influir, pero no hacen ley. El que yo tenga a 5 hombres diciéndome asesina en los comentarios de mi Twitter no cambian el hecho de que al final del día esto es un derecho en ley, es algo a lo cual las personas pueden acceder, algo a lo que deben acceder, y que las personas seguirán abortando sin importar nuestras opiniones y pasiones individuales en el tema. Han abortado desde antes de que la historia fuese documentada y abortarán siempre después, no importa cuánta penalización, cuánta criminalización, cuánto estigma. Lo único que cambiará son las condiciones en las cuales las personas abortan y cuán mortal estamos dispuestas a hacer esas condiciones. ¿Por qué tampoco importan? Porque tengo un problema enorme con el utilizar la posible vida como un arma en nuestra contra, porque una vez esa vida nace, ya no importa. Una vez esa vida es traída al mundo, a nadie le importa lo que pase con ese bebé. Oh, wow. Lo único que importa, sí, es cómo podemos continuar penalizando a la madre. ¿Cómo podemos seguir estigmatizando a la madre? Esa madre horrible, esa madre desatendida, esa madre ausente, esa madre maltratante, esa madre empobrecida. No debe haber tenido, no debe haber tenido hijos. ¿Para qué parió? Para que abrió las piernas, ¿verdad? Siempre se utiliza la imagen de esa posible vida en contra de la vida que ya existe para continuar un patrón de maltrato y estigma contra las personas gestantes que siempre estamos en la suela de zapato de las otras personas. Y mucho más hay que decir, ¿qué pasa cuando ese bebé es negro? ¿Qué pasa cuando ese bebé es de la comunidad LGBTQIA+? ¿Qué pasa cuando ese bebé viene de una familia empobrecida? ¿Qué pasa cuando ese bebé es producto de violación o maltrato? Nadie quiere profundizar en las circunstancias en las cuales esa criatura sería obligada a nacer y nadie quiere validar las experiencias de las personas que se ven obligadas a parirlas. Una vez esa vida está en el mundo, la misma persona que legisla hoy en día en contra del derecho al aborto cierra escuelas, quita fondos a programas de bienestar social, quitan fondos a centro médico, no viabilizan un hospital para las comunidades de las islas municipios, no priorizan las pensiones de los abuelos, de los padres encargados de esa criatura. Eso no existe, ¿verdad? No hay un empuje de a pie para apoyar los programas de adopción e inserción en nuevas familias para esas criaturas. No les importa las condiciones a las que nacen esos niños una vez nacen, porque el problema no es ver a los niños nacer, es controlar la narrativa de dinámica y poder, particularmente para las mujeres y las personas gestantes, cuyas en todas sus diversidades, personas que se asientan en el poder, nunca nos van a validar como merecedoras de dignidad y justicia. Wow. Usted lo dijiste y estamos en este espacio, hablamos todo el tiempo de especialmente de la niñez y la pobreza infantil y otras cosas de las que has mencionado, pero qué mágico es tener la dicha, honestamente, de tenerte aquí, que nos puedas contextualizar el por qué estamos prestando debida atención, intenciones y energías a esta discusión, porque creo que se les puede virar la tortilla, precisamente desde esa perspectiva de chévere, pensando en lo que todavía no tiene vida, pero ¿y quienes estamos aquí? O sea, por favor, de más está decir, la senadora Jan Rodríguez Bebé se para con una foto de un feto de plástico diciendo la vida por nacer, pero hace que 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses estaba diciendo que a sus hijos no se vacunaban, que el Estado no tenía derecho a meterse en su cuerpo. Entonces, vamos a sentarnos.
vamos a sentarnos. No, o sea, yo no puedo abortar porque no quiero traer una criatura a condiciones que no son dignas para su bienestar y porque yo no me siento lista, pero entonces el Estado no te puede decir a ti que tú eres igual de responsable por la salud pública, que tú también tienes una responsabilidad para con las otras personas de garantizar salud y bienestar en un ámbito público, por el amor a Dios. Vamos a ver, la doble vara está demasiado grande. Entre eso y los comentarios de si las mujeres pueden abortar, entonces los hombres no tienen que pagar pensión. Mi amor, pero es que los hombres abortan en el momento en que se enteran que la persona está embarazada. ¿Cuántos hombres no han abandonado a sus compañeras una vez conocen de un estado de embarazo? ¿Cuántas personas conocemos que todavía se le deben cientos de miles de dólares en pensión? Yo soy una. Aprendí desde muy joven a bandearme con mi madre, pero no hay ningún tipo de accountability para las personas que desiertan esas familias, esos núcleos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz? No es la vida, no es la vida, es poder y control. ¿Y qué podemos aprender esta vez? Esta discusión se trae como periódicamente, lleva bajo ataque intenso, yo diría, en estos últimos años, cómo desde el movimiento y desde los colectivos que tú representas definen el momento en el que estamos. ¿Qué está en juego aquí? Yo no voy a hablar por los colectivos en los cuales represento, porque creo que cada institución y cada colectivo también tiene su propio análisis y también su propio punto de partida de cómo llevar el trabajo, pero para mí es una politización de nuestros cuerpos para amasar más poder, ¿verdad? Yo siento muchísimo cómo se utiliza la fe de las personas para crear caos y miedo en su interior, intentando bandear instrucciones sobre la vida de los demás. Yo vengo de una familia que bien, si yo no soy una persona religiosa, mis abuelos sí eran personas de fe, pero de las primeras cosas que siempre me impartían era que la vida de las demás personas era la vida de las demás personas y mi único rol en esta sociedad era garantizar que todas las personas tuviésemos libre acceso. A mí en mi casa nunca se me perjudicó por defender el derecho al aborto. Mi abuela siempre me dijo que se encontraba muy orgullosa. Mi madre también. ¿Verdad? Es el hecho de que están utilizando la fe y el miedo de las personas para poder amarrar más poder político. En mi análisis, el Partido Popular no tiene un interés apremiante sobre el derecho al aborto, pero el Partido Popular se encuentra en una coyuntura muy interesante en la cual sus bases se las está llevando el Proyecto de Dignidad y tienen miedo a qué significa perderle el poder popular a un nuevo partido que ha amasado poder a base de estrategias infundadas en miedo, muy bien de las que aprendimos a base de la campaña de Trump cuando estaba llevándose hacia la presidencia de los Estados Unidos. No es nada nuevo, lo tenemos sumamente analizado. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que el Partido Popular no analizó bien. En ese afán de mantenerse relevantes, particularmente con estas bases religiosas, muy a su detrimento, creó más división interna porque no se basó en el derecho al aborto. Y esta aclaración es importante para mí hacerla. Yo creo que hay mucha rabia de parte de personas que se identifican como mujeres dentro del Partido Popular, no necesariamente por el derecho a abortar, pero sí muy acertadamente por el control que se intenta ejercer sobre sus cuerpos. Suenan igual, pero no son lo mismo. Una canaliza a la otra. Hablando del poder y control sobre los cuerpos, podemos entonces tener conversaciones sobre lo importante que es el derecho al aborto en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo. Y lo he visto porque he visto personas que dicen, yo no apoyo el derecho al aborto, pero esto de decirle a las mujeres qué hacer con sus cuerpos está de más, ¿verdad? Abre una vía, pero no son lo mismo. Pero estamos viendo que la gente está empezando a conectar, particularmente las personas que estarían en esa primera línea de fuego, están empezando a conectar
¿qué es lo que sucede cuando el poder, el Estado se intromete en tu cuerpo y te dice qué hacer con él, particularmente en un país donde sabemos que de aquí a 5 años no sabemos dónde vamos a estar parados? Porque vivimos la crisis ahora. Sabemos cómo se siente la crisis ahora. E imaginarnos una crisis con imposición sobre nuestros cuerpos y una posible criatura simplemente agudiza esa ansiedad, agudiza ese estrés, agudiza ese miedo. Y esa es la coyuntura que yo estoy analizando. Esa es la que yo estoy viendo. Cuando se me acercan a hablar, yo hablo sobre el control de los cuerpos. Claro, mi defensa férrea siempre va a ser sobre el derecho al aborto, pero hay que empezar y hay que partir. Porque Claro. esto no es más bien que una conversación sobre cómo se utiliza nuestro cuerpo en nuestra contra para poder seguir aumentando poder, seguir aumentando capital y poder entonces seguir sacudiendo el polvo de la crisis para los que quedan arriba. Y si hay algo que queda claro en Puerto Rico es que el pueblo tiene un enemigo en común y muchas veces nuestro mismo gobierno, y hay veces que se tienen estas discusiones y a mí me sorprende, me da mucha curiosidad saber cómo son esas conversaciones internas entre estos políticos, figuras políticas como Dalmau del PPD, Rodríguez Bebe, con sus bases. Porque me cuestiono si son capaces de transmitir el amor, la solidaridad que yo he experimentado en muchos contextos comunitarios, incluyendo con personas altamente religiosas y creyentes. O sea, yo coordino, aquí nos cuidamos y aquí nos cuidamos, tenemos un grupo de embajadores, la mayoría son personas creyentes y religiosas y defienden las vacunas, defienden el conocimiento científico y lo utilizan y lo potencian por su propia gente basándose en el amor y la solidaridad. Siempre me parece que en esta conversación tenemos que mantener en perspectiva que esta gente no necesariamente representa lo que pasa cuando nos juntamos desde esa perspectiva que tú acabas de tener, esa diferencia de pensamos distinto, pero encontremos un punto para discutir con respeto y apertura. Y que no sea, yo pienso así, tú piensas así, pues entonces tú estás del otro lado de la cancha. Y muchas veces se pierde de perspectiva que activistas como tú tienen muy presente la necesidad de encontrar esos puntos de encuentro. Aquí no es yo construí, llégale y creen lo que yo creo. No, es no, para nada. Y disculpa que te interrumpa, pero no. de hecho son conversaciones que estamos teniendo dentro de muchos espacios de estrategia y es cómo nos hacemos daño pensando que la gente tiene que llegar a nosotros, ¿verdad? El trabajo fundamental aquí, y eso es lo más importante, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, el trabajo en las redes sociales y otros métodos de estrategia digital, es que la gente no llega a ti. Utilizando las redes sociales, utilizando estrategias de correo electrónico, mensajes de texto, etcétera, tú llegas a las personas. Tú buscas a las personas. Y así mismo tiene que suceder cuando estamos de a pie. Tenemos que llegar a la gente, tenemos que entender cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades, cómo entonces nos insertamos en ese espacio, cómo entonces creamos un espacio donde ya no es simplemente nos estamos insertando, pero en el cual todos pertenecemos, ¿verdad? Cómo llegamos a esas narrativas y esos puntos solidarios. Eso es un aspecto clave del trabajo que hacemos. Y en cuanto al punto de cómo llevamos la solidaridad y el amor y el apoyo mutuo. Yo he estado estudiando las narrativas de estos grupos desde lo que se me permite, ¿verdad? Porque estos grupos son cerrados adrede, o sea, creo que Rodríguez Bebe tiene su propia aplicación para comunicarse con sus constituyentes, lo cual para mí es ultra peligroso, pero eso no viene al caso ahora mismo. Bien trompista. Claro. Lo que yo he podido analizar de estas narrativas es que nuevamente se fundamentan desde el miedo, desde el coraje. Se explota un miedo o una pasión que tiene la persona y de ahí brotan las narrativas desde el coraje, utilizando a la persona que está en tu contrariedad como villana, como inhumana, demonizándola casi, canalizando esa ira hacia la acción. Y puede ser
muy efectivo, ¿verdad? Puede ser altamente efectivo, pero no construye, ¿verdad? Te quedas con lo que tienes, pero sí crean las condiciones para que, por ejemplo, se quede entre los grupos eclesiásticos, sean dominados por ejemplo, hombres. Esta mañana vi la nota de que creo que un grupo de iglesia pentecostal había apoyado el proyecto del Senado férreamente y era una mesa de como 10 hombres. Crean comunidad a base del miedo de las personas y explotan eso con sus imágenes y con sus mensajes. He tenido la desdicha de ver la página web del grupo pues antiderecho y es absolutamente horrorosa. Es increíblemente horrorosa. Está plagada de páginas de fetos ensangrentados. Wow. Ponen imágenes de doctoras en sus clínicas y hablan de estas personas como si fuesen el mismísimo diablo. Tipo para crear rencor, odio, animosidad en contra de estas personas. Así que es una estrategia sencilla pero muy eficaz de deshumanizar al otro y movilizar el rencor para bajarla, para no permitirle espacio, dignidad, honra, comunidad. Mientras que sí, como tú has dicho, pues en nuestro lado partimos más de narrativas solidarias, que a veces nos cuestan, ¿verdad? Porque tenemos que ganarnos la confianza, tenemos que hacer concesiones. Yo quisiera no tener que debatir de todo en la vida, yo quisiera poder simplemente decir, yo no te quiero debatir esto, yo no te quiero explicar esto, esto es como es y a veces lo hago. Pero sé que requiere mucho más trabajo y requiere mucho, mucho más amor el sentarse y partir desde una narrativa de al final del día, me creas o no, todos somos seres humanos y todos merecemos dignidad hasta que sea costumbre. Exactamente, definitivo. Y una de las cosas que yo aprecio de este espacio es poderle preguntar a expertas como tú todo esto que nos acabas de presentar, la realidad de que no importa la trinchera, no importa la ideología, no importa nuestra perspectiva de mundo, esto es una realidad de una encomienda colectiva. Yo creo que yo espero que a través de esta conversación, quienes nos estén escuchando que no crean en el aborto, se abran a la realidad de que una sociedad no vive, no se hace ley, como tú dijiste, de opiniones. Tenemos que siempre encontrar estos puntos de encuentro que partan de la dignidad de todos y que sí se hacen concesiones, pero nunca sobre la dignidad y bienestar de mi personalidad ni de la de ninguna. Entonces, ¿cómo hacemos una agenda de puntos de acciones a tomar que ponga esto desde la perspectiva de una lucha colectiva? ¿Y cuál dentro de esa agenda de acciones, cuál es el rol que tienen las personas que no creen en el aborto, pero que de cierta manera, y espero que este punto de la conversación se lo estén cuestionando, tienen un rol que jugar en nombre de los cuerpos gestantes en el país? Creo que el primer punto en la agenda es entender que el aborto no es jamás la solución inmediata, ¿verdad? Nadie recurre a un aborto, o sea, vamos a empezar con que esta idea de que todas las personas que abortan lo hacen ¿sabes? Con un sufrir, eso no es cierto. Hay personas que abortan porque quieren abortar y se sienten más cómodas abortando y eso es igualmente válido. Pero el aborto nunca es nuestra primera solución. Nosotros no decimos, pues, voy a hacer esto y pues pase cualquier cosa, aborto, ¿verdad? El aborto siempre es una medida final que se toma luego de que tantas otras han fallado. Y eso es en el mejor de los casos. Eso es si yo entré a una relación sexual consensual donde el profiláctico falló, donde la plan B me falló, donde a pesar de que yo pensaba que había tomado todas las precauciones, esto sucedió. Ni hablar de las personas que son víctimas de violencia sexual,
o personas que están viviendo en una situación de violencia donde se les obliga a llevar un embarazo a término. Así que en el primer punto, ¿verdad? En esta agenda de defender el derecho a decidir, que puede tomar cualquiera, independientemente de tu causa y opinión en cuanto al derecho al aborto, es defender la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos como primera fila de vanguardia. Entender que nuestros cuerpos, los cuerpos que habitamos las personas gestantes, son merecedoras de atención y cuidado, que nuestros aparatos reproductivos son clave en la salud holística de nuestros cuerpos y que no debería ser que vamos a la clínica cuando nos sucede algo, sino que el cuidado preventivo sea nuestra primera trinchera, que todas las personas tengamos acceso a ese cuidado preventivo para que podamos entender nuestros cuerpos, para que sepamos cómo funcionan nuestros cuerpos, para poder proveerle a nuestros cuerpos las herramientas que necesita para que nosotros en conjunto podamos triunfar, podamos ser felices, podamos tener dignidad. Así que el primer punto de agenda es, carajo, sal a defender los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral. No es que te estoy diciendo que vayas y le digas a las personas que anden en promiscuidad, las personas que hagan lo que quieran, pero que si lo van a hacer, que lo puedan hacer dignamente en condiciones consentidas y saludables. Eso se puede hacer, se puede lograr, se debe lograr. Y en cuanto a las personas que aún no entienden cómo apoyar el derecho al aborto, que entiendan que defender el derecho a abortar no significa que tú tengas que hacerlo. Defender que existan las condiciones dignas para que las personas puedan abortar no es que tú tengas que entrar a una clínica la próxima vez que te encuentres en situación de embarazo, ¿verdad? Es simplemente defender que las personas que tengan que hacerlo, independientemente de la causa, lo puedan hacer en dignidad, en bienestar, porque si queremos defender la vida, hay una vida primero que hay que defender y es la que gesta. Es la que está ahí, es la de carne y huesos, es la que siente, es la que tiene familia, la que tiene seres queridos, la que tiene amistades, la que tiene propiedad, la que tiene trabajo, la que tiene educación, la que tiene un universo de ambiciones, esperanzas, miedos y amores, ¿verdad? Que son tan válidos como la posibilidad de una vida futuro que nosotras decidamos que queramos tener luego, si decidimos hacerlo, ¿verdad? Defender condiciones dignas no es correr a accederlas para la persona propia. Yo apoyo el hecho de que todas las personas con cáncer puedan tener un proceso de quimioterapia accesible, costo efectivo, es más gratis, salubre. Eso no significa que yo quiero ir a hacerme un proceso de quimioterapia mañana, ¿verdad? Eso, yo apoyo a que todas las personas que quieran ser madres, que quieran tener ese proceso hermoso de construir una familia, lo puedan hacer. Eso no significa que yo mañana voy a ir a tratar de quedarme embarazada. Eso no es. Hay que aprender a respetar la dignidad y la voluntad de los cuerpos y exigir que esos espacios se hagan en salud, en comunidad y en pleno desarrollo. No es violencia, es humanidad. Es lo mínimo. Y si estamos apostando a un país, ¿verdad?, con una visión inclusiva, saludable, eso significa que tenemos que abortar o que meramente tenemos que tener el derecho para poder hacerlo, al igual que todas las otras cosas que merecemos tener en sociedad. El aborto es un proceso de salud, pero también es un proceso humano, es un proceso íntimo y es individual. Es absolutamente individual. Y eso es todo lo que hay que saber en eso, por lo menos para mí. Y resulta, mientras te escucho, reflexiono sobre cuán deshumanizante ha resultado la conversación sobre el derecho al aborto en estas últimas semanas, donde pues continuamente estas personas, no solamente pues postradas en estas plataformas de poder, mayormente hombres, personas que realmente nunca han representado ni a los colectivos, ni al bienestar colectivo, y el tener esta discusión sin tomarnos en consideración, sin permitirnos ese proceso, debido proceso de vistas públicas, que ahora por precisamente la gestión se ha abierto esa discusión,
dice todo sobre las intenciones. Esto no es por el bienestar ni de los cuerpos gestantes ni del pueblo, son fichas. Están utilizándolo como fichas en el juego y creo que eso ha quedado claro en la narrativa amplia y espero que Claro. podamos seguir teniendo estas conversaciones y madurando la manera en que las tenemos. Gracias por el tiempo, gracias por lo que haces. ¿Algo más que añadir? ¿Algo más que le quieras compartir a la audiencia? Nada, que a las personas que de momento se encuentran en un tour lleno de emociones encontradas, ¿verdad? Porque su visión de mundo se encuentra cambiando rápidamente, pues bienvenidos sean. Nadie ha dicho que estos procesos son fáciles para ninguna de nosotras. Nadie ha dicho que no nos hemos enfrentado a nuestras propias contradicciones en ninguno de los temas por los cuales defendemos y abogamos, pero lo que resulta y queda increíblemente claro es que en comunidad es el único mecanismo de salida. Así que apostamos a eso, ¿verdad? A hacer las preguntas, a apreciar la dignidad y a defenderla. Hermoso, la comunidad es todo y está todo. Gracias, Alexandra María Figueroa Miranda. Un placer tenerte y conversar contigo. Vida.